Martes 8 de enero, completamente en vivo acá por Todo Noticias. Somos su programa a la medida, el análisis de la noticia. Muy buena noche para usted que está en casa y muy buena noche para ti, Sandy, que nos acompañas como todos los días. Buenas noches, Julio. Qué gusto poder compartir contigo y poder iniciar este análisis. Un tema coyuntural, le damos seguimiento. Finaliza el mandato de CICIG. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar en nuestro país? Tenemos el detalle y el análisis de este tema con Julio Talamonti. Así es, Sandy. Muy relevante. El tema de ambas jornadas. Bueno, yo te diría, este tema realmente viene siendo tema, Sandy, desde agosto del 2017, se incrementó en algunos momentos, ahora obviamente desde el fin de semana, y ayer y hoy, tú lo dijiste bien, es el tema de la coyuntura, pero tenemos que ver qué pasa, qué ha sucedido y qué va a pasar después de CICIG, ¿verdad? Por supuesto, también tenemos otras noticias, las cuales se las presentamos en nuestros titulares. Bienvenidos. Se venció el plazo para la CICIG. El presidente Jimmy Morales y el Consejo de Ministros publicó un acuerdo gubernativo que da por concluido el acuerdo de creación de CICIG. Abandonan el país. Personal extranjero de la CICIG se fue de Guatemala tras la activación de un plan de contingencia y seguridad. Tras la salida de la CICIG, ¿qué pasará en Guatemala? Analizamos el panorama que se vislumbra para el futuro ante los últimos acontecimientos. ¿Con qué ojo nos mira el mundo? Exploramos las reacciones que surgen a nivel mundial y las posibles acciones que podrían ocurrir. Otorgan amparo provisional a Beatriz Ofelia de León, dejando en suspenso el inicio del juicio del caso Sicavisa, que está previsto iniciar el 25 de febrero. Jueza rechazó acción legal de la defensa de Eric Melgar Padilla. Podrá ser citado a audiencia de primera declaración en el caso manipulación de la justicia. Y este martes en el Diario Oficial fue publicado el acuerdo que finaliza el mandato de CICIG en nuestro país. Luego que la canciller Sandra Jovel presentara ante la oficina del secretario de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, una carta donde da por concluido el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la ratificación de la decisión por parte del presidente de la República, Jimmy Morales, el martes fue publicado en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernamental 2-2019, con lo que dicha acción queda oficializada. El acuerdo indica: el Consejo de Ministros acuerda que da por terminado el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, aprobado mediante el decreto número 35-2007 del Congreso de la República de Guatemala. Asimismo, en virtud de lo anterior, las partes quedan eximidas de la obligación de seguir cumpliendo con el acuerdo relacionado y los procesos iniciados con la participación de ese ente internacional deberán seguir su curso a instancia de la autoridad legalmente competente en Guatemala, sin que la terminación del mismo afecte la situación jurídica de los procesados. El acuerdo incluye la firma del mandatario Morales acompañada de los ministros que integran su gabinete, así como la del vicepresidente de la República. Tras concluir el plazo de 24 horas fijado por el Ejecutivo, autoridades de ese organismo confirmaron la salida del personal de territorio nacional y también el retiro de equipo y expedientes de parte de las oficinas de CICIG. Desde primeras horas del día, el movimiento dentro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue totalmente distinto a otros días, pues poco a poco se acercaba a su fin. Los
pocos agentes de la PNC que se encontraban en la comisión daban seguridad a los vehículos de investigadores y personal de seguridad, que poco a poco abandonaban el inmueble. Hasta los notificadores del Ministerio Público y organismo judicial se toparon con la sorpresa que los expedientes que trasladaban no fueron recibidos. Las horas transcurrían y varios vehículos, dentro de ellos pick-ups, trasladaron equipo y diverso tipo de expedientes con rumbo ignorado. Con respecto a esto, Naciones Unidas confirmó el retiro del país de los investigadores de CICIG como medida de seguridad y protección del material hasta nuevo aviso. Al respecto, el abogado Raúl Falla interpuso un recurso penal debido a que se desconoce el destino de los expedientes de la comisión. Han promovido ya acciones legales por estos documentos y evidencia que se han robado este recinto. Hoy este recinto está vacío, se debe alquilar porque pertenece al pueblo de Guatemala, no a una entidad internacional que vino únicamente a causar destrozos en el país. Bueno, lo decíamos con Sandy, es el tema de coyuntura definitivamente. Ayer el gobierno de Guatemala dio por concluido el acuerdo de creación de la CICIG, según lo informó la ministra de Relaciones Exteriores, tras una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas donde le dio la comunicación oficial. Asimismo, se otorgó un plazo de 24 horas para que el personal internacional de la Comisión Internacional contra la Impunidad abandonara el territorio nacional. Y hoy, a su vez, en el diario oficial, el Diario de Centroamérica, salió publicado el Acuerdo Gubernativo 2-2019, donde el presidente Jimmy Morales, en Consejo de Ministros, da por concluido el acuerdo precisamente que le da vida y funcionamiento a la CICIG aquí en Guatemala. Ahora bien, según Matías Ponce, el vocero de la CICIG, la entidad llevó a cabo un plan de contingencia que está orientado a brindarle seguridad a sus funcionarios y resguardar los materiales, las investigaciones y los equipos que ellos tienen, y por eso abandonaron la sede de CICIG. Ese es el panorama en este instante, en esta jornada y en este día donde se venció ese plazo de 24 horas. Contrario a que pueda parecer que de pronto esto ya se finalizó y que hasta ahí termina CICIG, quizás solo sea parte de lo que todavía falta por venir, Sandy. Definitivamente. Eso te iba a preguntar, Julio, con esta situación que se da, donde salen los investigadores de CICIG del país, se retira documentación aparentemente importante. Correcto. Eso fue lo que indicaron, pero no sabemos, en realidad no pudimos ver los documentos. Pero te digo entonces, ¿se termina aquí el tema de CICIG? ¿O cabe todavía algún recurso? Porque recordemos que hay varios amparos que están en la Corte de Constitucionalidad. Esa es la situación. Si nos vamos al estricto plano del derecho internacional público, aquí debería determinarse, ¿no? El acuerdo fue denunciado unilateralmente, según el Convenio de Viena, puede cancelarse de esta forma y ahí debería determinar. Sin embargo, hay cosas muy importantes y pendientes que quedaron. A ver, ¿cuál fue el traslado de información y capacidades de CICIG al Ministerio Público? Eso tenemos que verlo. Pero independientemente de eso, también tú lo has dicho bien, hay 3 amparos al menos. Y entiendo que está reunido el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Asumo, obviamente, que para conocer los mismos. Entonces, puede ser que ahí le den largas a esta situación. Esto, pues, lo único que vendría a incrementar sería una crisis de carácter político, jurídico que se ha generado. También tenemos que entender algo. Lo que pasa es de que recordemos que el experimento llamado CICIG es un experimento sui generis que nunca se había dado en ninguna parte del mundo y que ahora está causando este tipo de situaciones. Así es, como bien lo apuntaba Julio, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en ese momento están reunidos. Un equipo periodístico está en el lugar. Vamos a tener información relacionada desde la Corte de Constitucionalidad, por eso le hacemos también la invitación para que continúe con nosotros. Hablando siempre de esta situación, Julio, te pregunto, Sandy, ¿qué puede hacer la ONU? ¿Ellos pueden tratar de revocar esta medida del Estado guatemalteco a pesar de que la Convención de Viena habla que uno de los 2 estados firmantes pues pueden dar por concluido el mismo acuerdo? A ver, como el análisis tiene que ser en lo estricto jurídico, el derecho internacional público, en el artículo de la Convención de Viena que compete a este caso, que es el artículo 60. Usted no se va a dejar mal informar, porque yo he visto por ahí que han invocado el artículo 56. No es cierto. Esto aplica para este tipo. Para empezar, esto no es un tratado ni es un convenio, es un acuerdo de creación que le da vida a CICIG. Debe regirse por el artículo 60 porque sí tenía una fecha establecida para su límite en teoría, que eran 2 años de funcionamiento, claro, que han sido prorrogados. Ahora,
No debería haber ni materia ni competencia de ningún otro ente. ¿Por qué? Porque este acuerdo fue firmado o signado entre el gobierno de Guatemala en su momento y la Secretaría General de Naciones Unidas. Ojo, dije Secretaría General, ni siquiera el Pleno de Naciones Unidas. Entonces, es allí donde no cabe la intervención, ni por parte de ellos, de alguna otra entidad extranjera o cualquiera que sea supranacional, y mucho menos aquí en Guatemala. Pero como en Guatemala hemos dado pie a que se hagan cosas que no son las que deberían en su momento de conformidad a la ley, entonces ahora tenemos esta situación en la cual hay 3 amparos que deben resolverse, pero te digo algo, en mi criterio, al haber salido en este momento y no encontrarse en Guatemala los amparados, que es el personal internacional de CICIG, se quedaría sin materia y sin efecto el mismo, porque ya no están las personas que se tendrían que proteger bajo la figura del amparo, ya no están en el territorio nacional. Y la Corte de Constitucionalidad, si en este tema no debería tener ni materia ni competencia, mucho menos lo debe tener si ya están en Colombia, en El Salvador, en Estados Unidos o en donde estén, ¿verdad?, estos personajes. Y resalto una palabra, Julio, deberían. Pero sabemos que últimamente hay decisiones que se han tomado en las cuales también, analizando el tema legal, pues bueno, no se tiene muy claro lo que ha pasado. Recordemos que en el caso de CICIG específicamente hay 3 magistrados que por situaciones como estas, por resoluciones como estas, pues ahora se ha requerido que se investiguen, porque se menciona entonces que van más para un lado que para el central al final. Ese es el problema, y lo hemos dicho aquí a la medida. El problema es cuando tú resuelves algo que es eminentemente jurídico, lo resuelves con tintes políticos. Y luego aquí ya le metiste cualquier otro ingrediente, hasta los aspectos de migración, como lo vimos este fin de semana, ¿verdad? Y entonces esto se ha vuelto, y sí, hablando en buen chapín, una especie de fiambre donde todos han puesto su ingrediente y se ha vuelto una situación bastante complicada. Si me permites, quiero compartir otros datos, por favor, que son bien importantes. Y si profundizamos en este acuerdo gubernativo publicado hoy en el Diario Oficial, el artículo 1 afirma que da por terminado, escuchen esto, el Estado de Guatemala el acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Además, el artículo 2 manda a notificar el acuerdo gubernativo para que de forma inmediata se retire al personal de CICIG y se trasladen las competencias pertinentes al Ministerio Público. Y el artículo 3 de este acuerdo gubernativo afirma que las partes quedan totalmente eximidas de la obligación de seguir cumpliendo con aquello que en algún determinado momento se pactó dentro de este acuerdo, ¿verdad? Y obviamente pues debe entenderse que se da por terminado el acuerdo y el mandato de CICIG aquí en Guatemala. Recordemos una cuestión, Sandy. El derecho internacional público se basa sobre ciertos principios. Uno de ellos es el pacta sunt servanda. Lo pactado, lo acordado es lo que debe cumplirse. Y aquí tal vez es donde quedaron algunos vacíos legales. Para ser más específicos, que estas controversias, si no se podían dirimir de conformidad a lo que dice el famoso artículo 12 de este acuerdo de creación, pues tiene que entenderse que entonces hay que irse a un ente, no un ente, sino que a un documento superior en jerarquía, que en este caso ya es un acuerdo de derechos humanos, pero internacional, como es el Convenio de Viena, donde ahí sí ya hay salidas, hay mecanismos como este llamado denuncia. Pero también es una lección de alguna manera aprendida no solo para el Estado guatemalteco, sino que para todo el mundo. Yo creo, particularmente, Naciones Unidas está viviendo un momento muy crítico, no solo por lo que está pasando en Guatemala, lo que pasó en Somalia hace 2 o 3 semanas, que sacaron a todo el personal completo. Lo que ha pasado en Estados Unidos, donde Estados Unidos se ha salido de algunos de estos tratados en materia de derechos humanos promovidos por Naciones Unidas, y ahora lo que está pasando aquí en Guatemala. Quizá la política que está manejando Naciones Unidas no sea la correcta. Vamos a continuar con este análisis, pero la pregunta cuando regresemos, que estaremos resolviendo, es la siguiente. Luego de la salida de la CICIG, ¿qué pasará con Guatemala? Qué buena pregunta. Después de la pausa tendremos algunos de los puntos de análisis con Julieta Lamonti. Ya volvemos. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Antes de resolver esta pregunta, vamos a darle un poco de contexto a lo que sucedió hoy. El reloj anunció las 3:30 de la tarde. Minutos después, en las afueras de la CICIG, todo se convirtió en una fiesta cívica por parte de varios guatemaltecos que celebraron el retiro de la Comisión Internacional.
las coronas fúnebres, quema de cotillos, pancartas, aplausos y el mensaje de una Guatemala libre fueron parte de decenas de ciudadanos que celebraron frente a lo que fue la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG. Pasadas las 3:30 de la tarde, los cánticos y desfile con instrumentos musicales eran evidentes por parte de guatemaltecos, que se organizaron y festejaron la salida de los investigadores y aplaudieron la decisión del presidente Jimmy Morales de ponerle fin al acuerdo con Naciones Unidas. Los ciudadanos pusieron el mensaje "se alquila" frente a la sede de la comisión como muestra de que se ha recuperado un espacio del territorio nacional. Analistas y abogados constitucionalistas se pronunciaron ante la decisión del presidente de la República por dar por finalizado el convenio que daba vida a la CICIG. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES analizó la decisión presidencial de rescindir el contrato de la CICIG. Creemos que es importante recordar que la Corte de Constitucionalidad lo que hace es calificar la constitucionalidad precisamente de los actos de un gobierno. En este caso, los actos que ha tomado o que ha realizado el presidente de la República. No es que la Corte de Constitucionalidad esté haciendo un señalamiento directo al presidente, sino que únicamente está enmarcando la actuación del gobierno. Entonces es importante recordar que toda decisión que tome el presidente en este caso puede ser susceptible de una revisión siempre y cuando haya un amparo de la Corte de Constitucionalidad. Y recordemos también que, si bien es cierto, la Constitución está ahí para ser garante de los derechos de los ciudadanos, los funcionarios y los empleados públicos son obligados por la Constitución a cumplir lo que esta manda. Entonces es importante que las autoridades sepan que no están por encima de las leyes ninguna, ni siquiera los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Siempre hay que seguir ciertos lineamientos, ciertos reglamentos, en este caso las leyes, la Constitución del país, que es la que nos da este marco y nos brinda el ordenamiento jurídico de Guatemala. En este caso, por mucho que el presidente haya dicho que se tomó una decisión unilateral, se tiene que regresar a revisar también el convenio de CICIG, de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, y ver a quién es a quien se le atribuye la posibilidad de renunciar unilateralmente a este convenio. Asimismo, el experto en Derecho Constitucional, Estuardo Ralón, expresó su postura. El presidente es jefe de Estado, es jefe de gobierno. Como jefe de Estado representa a nivel internacional a Guatemala y puede hacer como jefe de Estado todo aquello que esté acorde a las normas y principios del derecho internacional. Hay normas como la Convención de Viena, hay normas de derecho internacional que establecen mecanismos de suspensión total o parcial cuando existe una violación de la contraparte de un acuerdo o un convenio. A mí me parece que al no estar regulado un procedimiento de suspensión cuando hay una violación del personal de la comisión o de la comisión en un convenio, habilita a que puedan aplicarse el resto de normas y principios del derecho internacional y otras convenciones como la Convención de Viena. Así que me parece que pues la decisión del presidente puede ser que dé lugar a una controversia internacional, como efecto se da si Naciones Unidas manifiesta que no acepta o rechaza la posición de Guatemala, pero no podemos decir que no existe asidero constitucional para que como jefe de Estado pueda tomar esa determinación. Estamos hoy esperando algún pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad y habrá que analizar qué resuelve la Corte, pero debe tenerse claro que las facultades, la competencia de la Corte y la obligatoriedad de sus resoluciones no es trascendente hacia el ámbito internacional. Es decir, el secretario Guterres de Naciones Unidas no está vinculado a cumplir las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, como Naciones Unidas como tal tampoco está obligado a cumplir las órdenes constitucionales de ningún Estado miembro. El ámbito del derecho internacional excede de la obligatoriedad de las resoluciones de la Corte. Hay que ver qué es lo que resuelve y una vez resuelva la Corte de Constitucionalidad, pues analizar qué situaciones son de derecho interno y qué situaciones son de derecho internacional.
Sandy, la pregunta es, ¿qué pasa ahora en Guatemala a la salida de CICIG? La primera respuesta que voy a dar antes de compartir unos datos es incierto, ¿no? Porque el derecho internacional público nos dice cuál es el camino. Ahora, lo que vaya a pasar en un país como el nuestro, sobre todo estando reunido en este momento la Corte de Constitucionalidad, bueno, eso ya son otros... Y con los antecedentes que se tienen. Exactamente, eso ya es otro ingrediente. Voy a compartir unos datos, por favor. Independientemente de lo que resuelvan los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es evidente que estamos viendo la etapa final de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Eso no puede negarse, ya sea ahora, en este momento, o en todo caso a más tardar, vaya, el 3 de septiembre del presente año. Ahí no hay para más. Ahora bien, las instituciones del sector justicia, y aquí particularmente, obviamente, quien lleva la carga de la prueba y la investigación, el Ministerio Público, son las que deberán seguir con los casos que se encuentran en proceso judicial, porque esto no debe de parar. Claro. Además, también se deberán seguir con las investigaciones que se tienen en este momento, en las cuales ya hay sujetos procesales bien individualizados. Y al final de cuentas, yo creo que la lección más importante de qué va a pasar ahora en Guatemala, Sandy, es la verdadera prueba de fuego de cómo los guatemaltecos, a través de sus instituciones de seguridad y de justicia, deben de fortalecer un sistema de justicia que al final de cuentas, con y sin CICIG, siempre los índices de impunidad seguían siendo demasiado altos, Sandy. Por supuesto. Hablando acerca de los casos deben continuar, que tú lo apuntabas muy bien, te pregunto, ¿puede afectarse? Porque, por ejemplo, hoy en Torre de Tribunales varios abogados de CICIG se retiraron porque por la situación que se estaba dando ellos dijeron que no podían continuar y esto ha retrasado las audiencias. Eso precisamente que tú dices sucedió en esta jornada y ojo, aquí vamos a hacer también un llamado a la reflexión por parte de los jueces. ¿Por qué? Porque uno de los principios, obviamente, del derecho procesal penal, en este caso guatemalteco, es la inmediación procesal de las partes. ¿Qué partes? Que esté el juez, obviamente, los fiscales, ¿no?, representando la parte del Estado, el imputado con su defensa técnica. Ahora, hay otras figuras, pero esas otras figuras son conexas, obviamente, y no ello te va a significar la suspensión de audiencias. En este caso, CICIG como querellante adhesivo. Pero ¿qué había pasado aquí en Guatemala? Realmente CICIG se había constituido verdaderamente en la parte acusatoria, fundamental, que llevaba toda la carga de la prueba. Entonces, esto no fue nada bueno en el sentido de que hoy se suspendieron, como tú bien dices, muchas audiencias, cuando los jueces, teniendo esa inmediación procesal, pudieron haber continuado con las mismas, porque estaban presentes las demás partes que eran las partes principales. Es decir que entonces, que se retiren los abogados de CICIG no debería atrasar un proceso, no debería afectar un proceso, porque en realidad es el Ministerio Público quien tiene la facultad de poder jugar un papel muy importante en estas audiencias. Es el único ente nacional que representa esa parte que la gente le dice acusatoria, pero que no, es la que lleva la carga de la prueba y la investigación científica, ¿verdad? Entonces es allí. Ahora, ante la retirada de CICIG, ya sea en este momento o por decisiones aún sean así violatorias a la Constitución por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y que regresen y terminen el 3 de septiembre, esta debe ser la prioridad, es decir, fortalecer verdaderamente a todo nuestro sector justicia. Es que, recuérdate, Sandy, desde el año de 1998 que se dio esta reforma penal y procesal penal en Guatemala, hay cosas aquí que no han cambiado y que tampoco han mejorado. Es decir, si pasamos de un sistema inquisitivo que lo que veía era papeles y no personas a un sistema acusatorio, traemos todavía resabios del anterior sistema y por eso es de que ante la duda aquí todo es prisión preventiva y ya se vio que esa no es la mejor forma porque se cometen también muchas injusticias. Hay otro punto que me llama la atención y tú tienes unos datos que compartir. Claro, ¿qué pasará con el proceso electoral que se avecina? Esto es muy importante, así que si me permites vamos, como tú dices, a compartir estos datos. Efectivamente, el año 2019 está marcado por un proceso electoral planificado para mitad de este año. Pero este proceso electoral no va a sufrir ninguna alteración con la salida de CICIG. Usted tampoco se alarme ni se deje engañar. Tampoco van a sufrir ninguna alteración el proceso de elección de la próxima Corte de Constitucionalidad o del Contralor General de Cuentas de la Nación o del Director de la Defensa Pública Penal, que entre otros son los procesos que están este año para designarse a los funcionarios a cargo. Ahora, habrá que esperar, eso sí, cómo se resuelve lo que tú hablabas de una manera muy puntual. Los 3 antejuicios que están planteados en la Corte de Constitucionalidad y porque dependiendo de esa resolución puede ser que aunque no haya materia
no haya jurisdicción y competencia de parte de la Corte de Constitucionalidad, ellos alarguen esta situación y entonces veamos en un posible panorama, porque esto es cuestión de escenarios, cómo de alguna manera por una orden de este tipo, que con 3 magistrados que ya todos los tienen identificados, Gloria Porres, José Francisco de Mata Velas y Bonerge Mejía, vienen y hagan regresar. Digo hagan porque esto no es parte de la competencia de lo que ni el Convenio de Viena, ni la Constitución Política de la República de Guatemala, y mucho menos el acuerdo de creación de la CICIG dicen que se tienen que meter. Ahí es claro el acuerdo de creación de CICIG, 2 partes que nunca una de las partes, me refiero al secretario general de Naciones Unidas, quiso sentarse a dialogar, y bueno, que estamos ahora en esta situación. Por eso, volviendo a la pregunta inicial, incierto lo que pueda pasar realmente. El derecho me dice una cosa, pero la realidad me dice otra. Por supuesto. Y Julio, ¿qué pasará en Guatemala en los próximos meses? Estamos a unos cuantos días que se haga la convocatoria a las elecciones generales, empezará todo el procedimiento, pero al final, ¿cómo queda la ciudadanía? ¿Puede aumentar el abstencionismo en estas elecciones? ¿Afectarán o no? ¿Cuál podría ser el papel de la ciudadanía? Sandy, esperemos que eso no pase, porque al final de cuentas, el principal daño que muchos no quieren ver y que más bien muchos realmente están interesados en causarlo es esa división, llamada polarización o como usted le quiera llamar, pero que es real, que está en la ciudadanía guatemalteca y que no le hace ningún bien. Por eso el llamado en este momento, fuera de lo que vaya a pasar, es a que estemos tranquilos, a que sepamos que las decisiones fueron tomadas en base a derecho, sobre la base de la Constitución, sobre la base del Convenio de Viena, y que debemos de seguir y simple y sencillamente luchar, porque desde cada lugar que a cada uno de nosotros le competa y a usted también ahí en casa, por hacer día con día de Guatemala un mejor país, pero en paz y unidos todos. Bueno, vamos a concluir con este tema que pasará en Guatemala, algo incierto. Hoy será en esta noche pues una decisión importante la que tomarán los magistrados. En unos momentos tenemos información al respecto. Por favor, continúe con nosotros, vamos a una pausa. Muy bien, Sandy, somos a la medida. Seguimos conociendo las posturas que se originaron con el tema de CICIG. Aquí les presentamos algunas de ellas en la siguiente noticia. Por cierto, hablemos acerca de los senadores estadounidenses que fijaron también su postura. Estoy a favor del pueblo de Guatemala y de la decisión de su presidente Jimmy Morales, dijo el senador Rick Crawford en su cuenta de Twitter con respecto a la CICIG. Guatemala ha sido un firme aliado de los Estados Unidos y tienen derecho a su propia soberanía y su derecho a la autodeterminación. Por su parte, el senador Mike Lee señaló la soberanía de una nación es el núcleo de su libertad. Guatemala tiene todo el derecho de hablar y defender las violaciones de soberanía y abusos cometidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. CICIG siempre tuvo la intención de ser una solución temporal, señaló también el senador Roger Wicker. La decisión sobre cuándo se va es solo del gobierno de Guatemala. Los Estados Unidos deben apoyar a los líderes electos de este país mientras reclaman su soberanía de los burócratas de los Estados Unidos, que no son responsables. Y quien también fijó su postura sobre este caso fue el senador Rand Paul, indicando a través de sus redes sociales: toda nación tiene derecho a la soberanía. Guatemala tiene derecho a decidir si quiere que la ONU interfiera en sus asuntos internos. Se suponía que la CICIG nunca duraría todos estos años. Además, los Estados Unidos han financiado a la CICIG durante demasiado tiempo. Es hora de parar eso también. Bueno, existe un comunicado de prensa emitido por la Embajada de los Estados Unidos que le vamos a dar lectura en este momento. Precisamente habla de la lucha contra la corrupción en Guatemala. A los Estados Unidos le preocupa el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala. El Estado de Derecho, la reducción de la corrupción y el fin de la impunidad son claves para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, no solo en Guatemala, sino en toda la región. El gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y al pueblo guatemalteco en su lucha continua contra la corrupción y la impunidad. Instamos a todos a preservar la paz y evitar la
la violencia. Esto fue lo que indicó la Embajada de los Estados Unidos entonces respecto a la situación que se ha dado con CICIG. Recordemos también, licenciado, que en este caso Estados Unidos se ha pronunciado también en el tema de CICIG. Es muy cierto, Sandy, y aquí la pregunta es muy interesante, ¿con qué ojos nos ve el mundo? Hemos visto las distintas posturas de los estadounidenses, sobre todo senadores, en este caso, ¿verdad?, que son de muy alto nivel, también en su momento el secretario de Estado. Sin embargo, vamos a ver qué otras reacciones hay, porque, a ver, antes de partir con estos datos que quiero compartir, el tema CICIG dividió, como dijimos, polarizó a la sociedad guatemalteca. Y resulta que también puede pasar esto con la misma comunidad internacional. ¿Por qué? Porque ellos no entenderán, al final de cuentas, algo tan sui generis a manera experimental como lo fue CICIG aquí en Guatemala. Existe un comunicado de prensa emitido por el G13, es decir, los países donantes de Guatemala, en el cual ellos fijan una postura de mostrar preocupación por los acontecimientos que se están dando en este momento. Reiteran además su disposición para continuar con el apoyo a los esfuerzos de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Como usted escuchó con lo que decía Sandy Monroy, Estados Unidos han existido muchas opiniones, algunas, la mayoría de ellas, a favor de la decisión del gobierno de Guatemala, argumentando el tema de la soberanía de cada estado. Pero también hay que decirlo, han surgido opiniones contrarias, ¿verdad? De quienes ven como un riesgo a la lucha contra la corrupción y la impunidad el tema de que se retire la CICIG. Ahora, la CICIG además, por el mismo acuerdo de creación, no es un órgano de las Naciones Unidas. Y Guatemala, al final de cuentas, fue un experimento a nivel mundial del cual hay que rescatar lo bueno, porque hubieron luces y hay sombras, y aprender las lecciones de lo malo. En este caso, desde ese punto de vista, creo que las reacciones, tanto a nivel interno como a nivel externo de Guatemala, han sido más orientadas a decir que el pueblo guatemalteco, como Estado soberano, pues es eso, no un país independiente que debe tomar sus propias decisiones. Entonces, al final, ¿cómo crees que nos ve el mundo en este momento? Se han dado diferentes pronunciamientos, muchos están en una situación pues ni a favor ni en contra, siempre respetando el Estado de Derecho, pero ¿cómo crees tú que nos ven a nivel internacional? Yo creo que la mayor preocupación, que es muy constante en todos los pronunciamientos internacionales, es que están viendo que hay preocupación también de ellos y del pueblo guatemalteco por continuar con la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Esa es la parte en la cual de alguna forma todos están coincidiendo. Entonces es ahí donde yo creo, Sandy, si eso es lo que el mundo espera y ve de nosotros, debemos nosotros como guatemaltecos y un país que está empezando a madurar en esta democracia que ya no es joven tampoco, ya tiene 30 y pico de años, que si podemos combatir esos graves flagelos, que por cierto flagelos que no solo afectan a Guatemala, ¿cuántos estados en el mundo tienen también graves problemas de corrupción? Pero tampoco nos debe servir eso como un consuelo de tontos y decir que vamos a hacer igual. No, nosotros tenemos que empezar a demostrar con madurez que el guatemalteco sí puede responder a esto. Ahora, de que de allí vayan a quitarse alguna de las ayudas que haya para Guatemala, no lo veo en ningún momento, Sandra. Mira, y aparte de eso, con el comunicado de los Estados Unidos, que por cierto es uno de los países que más apoyo ha dado a Guatemala, y especialmente en el tema de CICIG, me llama la atención, mantienen el apoyo al pueblo guatemalteco en la lucha contra la corrupción. Es decir, entonces, y habla mucho en el tema nacional, porque ahora entonces todo ese apoyo se puede dirigir al Ministerio Público, que lo necesita, por supuesto. Directamente a Guatemala a través de su Ministerio Público. Y es que recuerda algo, Sandy, al final de cuentas, yo creo que uno de los senadores lo decía en su tweet precisamente, CICIG no estaba pensada para durar tanto tiempo y también tenemos que entender que en algún determinado momento, ya sea ahora o dentro de un año, 2 años, igual iba a fenecer el mandato de esta comisión. Es ahí donde la madurez de nosotros como guatemaltecos debe de alguna manera de prevalecer para tomar ese reto. Y bueno, si ellos, me refiero a nivel internacional, en todas las esferas políticas, no solo estadounidenses, sino que del G13, países amigos, países donantes de Guatemala, de alguna manera están diciendo que esa es su preocupación, demostrar que sí podemos hacerlo. Tú lo dijiste, la fórmula es una, fortaleciendo la investigación criminal a cargo del Ministerio Público. Y para eso se requiere mayor apoyo a esta institución. Es correcto. Al final, Julio, te pregunto, con el tema de la conclusión del mandato de CICIG en Guatemala, con los países donantes, por ejemplo,
cuando mencionábamos, no se fiscaliza, no se rinde cuentas. Sí. Yo creo que el momento de poder concluir cualquier mandato, cualquier institución, tiene que entregar un informe de lo que se hizo, de lo que se invirtió, lo que se gastó al final, para que los países entonces también se puedan dar cuenta cómo se utilizó esa donación. Correcto, Sandy. Yo creo que la misma Secretaría General de Naciones Unidas en su momento, allá en el lejano 2006, 2007, cuando empezó realmente a funcionar CICIG y el acuerdo ya se concretó, no estaban ellos ni seguros de cuál iba a ser el resultado. Por eso se reservan dentro del mismo acuerdo, pero no es un órgano de Naciones Unidas, pero sí tienen ciertas inmunidades y privilegios, claro, pero no dejaron establecido, y eso también hay que decirlo, fue en su momento quizá un error del Estado guatemalteco mismo, para él y para con los donantes que tampoco vieron esta situación, el hecho de poder rendir cuentas, todos, absolutamente todos. Si sobre todo tú vienes a combatir, dices, la corrupción y la impunidad, debes ser el primero en dar el ejemplo, dando esta rendición de cuentas, cosa que hasta el momento, al menos por parte de la Secretaría General de Naciones Unidas, no se ha querido hacer en el caso CICIG. Y por eso es que Estados Unidos, hay que ser también muy claro, ellos ya dijeron básicamente que no, el gobierno republicano de Donald Trump, y ha quitado en mucho la ayuda que daba a CICIG. Por supuesto. Me llama la atención, Julio, lo que mencionabas. Tú nos indicas que no podría existir ningún cambio al final con las donaciones, pero quisiera que nos dieras más información. Claro que sí, con mucho gusto. Una posible y eventual consecuencia nada más podría ser algún recorte precisamente de préstamos, donaciones, subvenciones y todo tipo de cooperación técnica por parte de los países donantes y de las instituciones internacionales. Me refiero al BID, al Banco Mundial, por ejemplo, ¿verdad? Con relación a esto que está sucediendo entre Guatemala y la CICIG. Ahora, hay que hacer notar que Naciones Unidas, además de CICIG, sí tiene varias agencias que sí pertenecen a la estructura orgánica de Naciones Unidas y que funcionan en el país. Te menciono, por ejemplo, la UNESCO, te menciono la FAO, te menciono el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Habrá que esperar si al final de cuentas, como ellos reciben también mucha plata para esto que realizan de nuestro principal cooperante, que es Estados Unidos, cuál va a ser la postura, si mantienen todos sus proyectos, toda su cooperación acá, o si en todo caso ahí eventualmente pudiera haber un cambio. Yo no lo veo en este instante y en este momento, porque al final de cuentas son agencias de Naciones Unidas que ya están establecidas con agendas propias de trabajo, claro, independientes de lo que fue CICIG. Y en cuanto a los países donantes, Sandy, pues en todo caso el que importaría realmente fuera, no es que los demás no importen, pero me refiero por el aporte grande que da es Estados Unidos. Bueno, ahí tiene usted entonces cuál es el panorama que se tiene, cómo Guatemala puede ser vista a nivel internacional y sobre todo también si tiene o no algún tipo de consecuencia la decisión del Ejecutivo. Con esa información vámonos a una pausa, Julia, ¿te parece? Claro que sí, Sandy. No cambies, somos a la medida. Continuamos hablando de otros temas. Autoridades informaron sobre los casos de niñas explotadas sexualmente por sus propios familiares. Las elevadas cifras de niñas y adolescentes embarazadas reflejan la vulnerabilidad de este sector de la población, así lo afirman los expertos. El horror que vivió esta niña de Coatepeque prostituida por su propia madre es solo uno de los varios casos en los que la misma familia se convierte en el verdugo de los pequeños. En 2018, la Unidad contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil registró varios casos similares. Bueno, estos casos se dan muy a menudo, pero muchas veces no es denunciado. Entonces, aproximadamente unos 10 casos donde se han capturado a familiares, no solo madres, padres, hermanos en algunos casos, tíos, y bueno, ahí sí es la vulnerabilidad de las víctimas, ¿verdad? Estamos hablando de edades de 12 a 16, 17 años, ¿verdad? Donde todavía los padres tienen poder sobre ellos. Para los expertos en temas de niñez y adolescencia, la cifra de embarazos en niñas refleja un problema mucho mayor a los casos que salen a la luz pública. De acuerdo con el Observatorio de Derechos de la Niñez de Cifrodeni, el 2018 cerró con más de 60,000 casos de niñas de 10 años hasta chicas de 19 años que resultaron embarazadas producto del abuso y la violencia sexual. Nosotros consideramos que no existe un dato específico sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes abusados y violentados sexualmente. Estos son los casos de niñas y adolescentes que resultaron embarazadas, que fueron convertidas obligadamente en madres.
Suponemos desde el análisis propio del observatorio de Ciprodeni que equivale a 1/3 de la cantidad total nacional de niñas y adolescentes víctimas de abuso y violencia sexual. De acuerdo con los registros de Ciprodeni, el 90% de las agresiones sexuales en Guatemala son cometidas contra niñas y el 10% contra niños. Con imágenes de Joel Ramírez, reportó José Martínez. Y ahora vamos a pasar precisamente a una nota del ámbito judicial. Los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo le otorgaron un amparo provisional a Beatriz Ofelia de León, madre de Roberto Barrera de León. El efecto del recurso legal es dejar en suspenso el juicio oral y público del caso Siecavisa, que en teoría iniciaría en febrero de este año. Veamos la información. Los jueces del Tribunal C de Mayor Riesgo tienen previsto para la última semana de febrero de este 2019 iniciar el juicio en contra de Beatriz Ofelia de León y otras personas. Según la investigación del Ministerio Público, los acusados ayudaron a Roberto Barrera de León en julio de 2011 a desaparecer el cadáver de Cristina Siecavisa, después que el reo la eliminara tras una discusión que mantuvieron en el cuarto de sus menores hijos. En este debate oral y público no sería juzgado el principal sospechoso. La Fiscalía solicitó que el procesado sea separado del caso, pues para Roberto Barrera de León se repetirá la audiencia para discutir si debe o no enfrentar un juicio. El abogado defensor de Beatriz Ofelia de León presentó el 27 de diciembre de 2018 una acción de amparo en contra de la fecha del inicio del juicio del caso Siecavisa. Los magistrados de la Sala de Mayor Riesgo resolvieron otorgarle el amparo provisional a la expresidenta del organismo judicial, Beatriz Ofelia de León. Como efecto del recurso legal, queda en suspenso si el Tribunal C de Mayor Riesgo puede iniciar el juicio del caso Siecavisa en febrero de este 2019. De esta manera concluimos este programa. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Feliz noche. Es correcto. Feliz noche, Sandy. Feliz noche a usted. Gracias.